Ese día que terminó cambiando por completo la vida de Eleanor Herrera, no empezó con ninguna señal especial. Ella despertó alrededor de las 6:30, como hacía desde que tuvo filhos pequeños, y quedó un momento sentada al borde de la cama, mirando los pantuflas de Arthur todavía en su lugar. Llevaba meses muerto, pero la casa permanecía organizada como si él fuera a entrar en cualquier momento quejándose del frío. Eleanor había pasado esos días tratando de convencerse de que la lectura del testamento, aquella humillación silenciosa en la sala del abogado, quizá había sido un malentendido, un golpe emocional amplificado por el luto. Pero mientras preparaba el café en una cocina demasiado silenciosa, el vacío en el estómago le recordaba que no había exageración alguna. Sus hijos salieron de aquella sala celebrando como si hubieran ganado un premio, y ella volvió a casa sosteniendo apenas un sobre polvoriento que le entregaron con una sonrisa irónica. Esa mañana, sin embargo, algo en ella no era igual. Por fuera, la rutina seguía idéntica. La mesa con el plato del Arthur todavía puesto, el mismo silencio pesado ocupando cada rincón. Pero el sobre ya no estaba escondido en la gaveta. Estaba abierto sobre la mesa, arrugado de tanto que lo había tocado. Dentro seguía el número de la cuenta suiza y la breve nota que Arthur había dejado. Palabras que la habían perseguido durante semanas. Desde la llamada confirmando los millones en su nombre hasta el cofre que recibió el Díaz. Anterior con toda la verdad escrita a mano, Eleanor no había dormido. Leyó la carta entera durante la madrugada, una y otra vez, hasta que tuvo la certeza de que nada en su vida era como ella pensaba. Y cuando el reloj marcó las 9, todavía en camisón y con los ojos hinchados, sabía que se acercaba el día en que sus hijos intentarían ejecutar el plan de internarla. Pero también sabía que ya no era la mujer confundida que salió derrotada de la lectura del testamento. Eleanor pasó toda la mañana caminando por la casa como si estuviera repasando mentalmente cada rincón en busca de señales que antes no había querido ver. El dossier que Arthur había reunido estaba sobre la mesa del comedor. Fotos, grabaciones impresas, documentos notariales, extractos bancarios, cosas que ella jamás habría imaginado que sus hijos fueran capaces de generar. No eran errores, no eran malas decisiones aisladas. Era una cadena de actos que mostraban que ellos ya no eran las mismas personas que ella había criado. A veces tenía que sentarse porque las manos le temblaban, y por momentos se sentía al borde del desmayo, pero seguía leyendo. Había una mezcla de rabia, tristeza y un sentimiento inexplicable de traición que no paraba de crecer. Sin embargo, junto a eso, algo nuevo surgía. Una no tan débil sensación de que, por primera vez en décadas, ella tenía poder, no por dinero, sino por saber la verdad. A mediodía, cuando el sol comenzó a entrar por la ventana del salón, Eleanor tomó una decisión. Simple pero decisiva. Dejar de caminar como una víctima dentro de su propia casa. Guardó los documentos en una carpeta firme. Se cambió la ropa y prendió la cafetera otra vez. Esta vez con movimientos más seguros. Revisó el celular esperando ver algún mensaje de los hijos. Alguna señal mínima de remordimiento. No había nada. Apenas conversaciones antiguas en las que ellos parecían preocuparse, pero que ahora, con el dossier delante, tenían otro significado completamente distinto. Eleanor sintió que aquel silencio no era casual. Estaban preparando algo. Y aunque el corazón le latía fuerte, había en ella una calma extraña, como si parte de su mente ya supiera que ese día sería o día en que todo se definirá. Fue cerca de la 1 de la tarde cuando Eleanor escuchó por primera vez el ruido de un coche frenando frente a la casa. No estaba esperando visita alguna, y aquel sonido la hizo ponerse rígida sin necesidad de mirar por la ventana. Caminó despacio hasta la puerta, pero no la abrió. Apenas observó a través de la cortina y vio el automóvil de Steven. Él no había avisado que vendría, y cada vez que aparecía sin aviso, algo desagradable sucedía. Eleanor sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Respiró hondo. Se aseguró de que la carpeta con los documentos estuviera sobre la mesa, al alcance de su mano, y se obligó a mantener la calma. Por dentro estaba hecha un torbellino, pero había pasado la madrugada entera preparándose para este momento, consciente de que tarde o temprano ellos vendrían a ejecutar el mismo plan que Arthur le había revelado en la carta. Steven llamó a la puerta con una insistencia que no dejó margen para fingir tranquilidad. Eleanor tardó unos segundos antes de abrir.
y en ese instante algo dentro de ella cambió. Ya no era una May desesperada por agradar. Era alguien que conocía a la perfección las intenciones de quien estaba del otro lado. Él entró sin pedir permiso, mirando la casa como si fuera un inventario pendiente. Eleanor cerró la puerta y decidió enfrentar lo que viniera con firmeza. Steven no perdió tiempo en comenzar con su actitud dominante. Caminó por la casa como si quisiera inspeccionarla, deteniéndose frente a los muebles, observando los cuadros, incluso revisando los papeles que estaban sobre la mesa sin pedir permiso. Eleanor lo siguió con la mirada, sin interrumpirlo, conscientes de que cualquier palabra fuera de lugar podría desencadenar exactamente lo que él había venido a hacer. Cuando Steven finalmente habló, lo hizo con ese tono disfrazado de preocupación que ella conocía bien, pero que ahora sonaba diferente, cargado de falsedad. Dijo que estaba preocupado, que había recibido llamadas alarmantes de la nora Jessica, que habían notado comportamientos extraños en ella. Eleanor sintió el estómago darle un vuelco. Todo estaba avanzando justo como Arthur había descrito en su carta. Paso a paso, palabra por palabra. Ella se mantuvo en silencio mientras Steven continuaba, explicando que no había ido solo, que Daniel también estaba preocupado y que, por eso, habían decidido traer a alguien para evaluar la situación. Eleanor no preguntó quién era ese alguien. No necesitaba. Sabía que el supuesto médico, el mismo que Jessica había recomendado con tanto entusiasmo sospechoso, era uno de los pilares del plan para declararla incapaz y llevarla a un asilo lejos de todo. Steven, sin embargo, hablaba como si estuviera cumpliendo un deber noble, como si fuese el hijo responsable que vela por su madre. Y lo más doloroso no era la mentira en sí, sino la forma natural en que le salía. Eleanor logró sostener la compostura pensando en la carpeta que seguía en la mesa, esperando el momento exacto para ser usada. A los pocos minutos, otro coche se detuvo frente a la casa. Eleanor escuchó la puerta cerrarse con fuerza y el sonido de pasos pesados acercándose por el porche. Steven fue a abrir antes de que ella pudiera moverse. Y ahí estaba. Daniel con el ceño fruncido, ojeras profundas y una expresión que mezclaba ansiedad y irritación. No la miró de inmediato. Entró hablando con Steven, como si ella no estuviera presente. Comentaban algo sobre resolver esto hoy mismo y no dejar espacio para más problemas. Eleanor sintió una punzada en el pecho, no solo por el desprecio evidente, sino porque por un instante vio en Daniel al niño que alguna vez había sido, ese que se escondía detrás de sus piernas cuando tenía miedo. Aquel reflejo desapareció rápido cuando él finalmente la miró y esquivó su mirada sin remordimiento. Detrás de Daniel, como ella ya imaginaba, entró el supuesto médico. Un hombre de unos 60 años, con una maleta negra y un gesto calculadamente serio. No saludó a Eleanor. Apenas asintió a los hermanos, como si ya hubieran discutido todo de antemano. Steven anunció con una voz demasiado controlada que el doctor estaba allí para evaluar su estado mental, dado que últimamente no lucía bien y había indicios preocupantes. Eleanor sintió el pulso acelerarse, pero no retrocedió. Sabía que cualquier muestra de nervios sería usada contra ella. En su mente repasó las palabras de Arthur en la carta. Ellos subestiman tu fuerza. Cuando llegue el momento, solo di lo necesario. Esa frase le dio una tranquilidad inesperada. Se mantuvo firme, sin apartar la mirada del médico mientras él abría su maletín. El médico comenzó con preguntas simples, pero formuladas de una manera que Eleanor reconoció de inmediato. No buscaban evaluar nada, solo construir un argumento. Preguntó si ella se sentía confundida últimamente, si olvidaba cosas, si tenía problemas para manejar la casa. Steven y Daniel se miraban entre sí cada vez que alguna pregunta insinuaba fragilidad, como si confirmaran una teoría que ellos mismos habían inventado. Eleanor respondía con calma, sin levantar la voz, cuidando cada palabra. Sabía que no podía caer en provocaciones ni demostrar cuánto le dolía ver a sus propios hijos colaborando con un extraño para encerrarla. Pero a medida que el interrogatorio seguía, una sensación comenzó a crecer dentro de ella. No era miedo, era una certeza firme de que tendría que actuar en el momento preciso.
Cuando el médico sacó un formulario y comenzó a escribir algo antes de terminar la evaluación, Eleanor sintió que ese era el punto exacto en el que todo podía derrumbarse si ella no tomaba el control. Era evidente que él no necesitaba terminar la supuesta consulta para declarar lo que los hermanos querían escuchar. Steven incluso se aproximó a él y, creyendo que ella no notaba, señaló discretamente hacia la carpeta que estaba en la mesa, insinuando que Eleanor había estado obsesionada y alterada, revisando documentos durante la madrugada. Eleanor entendió entonces que la jugada sería rápida, sucia y planeada con precisión. Y aún así, algo dentro de ella, quizá la fuerza acumulada de décadas de silencios, se mantuvo firme. No permitiría que la hundieran en un asilo bajo una mentira. Eleanor dio un paso hacia la mesa. Cuando vio que el médico intentaba firmar el documento antes de concluir cualquier evaluación real, sus hijos la observaban como si ya hubieran ganado, como si todo estuviera decidido y ella fuera solo un trámite que necesitaban completar para quedarse con lo que quedaba de su vida. En ese instante, Eleanor recordó todas las noches en vela después de la muerte de Arthur, las veces que cocinó para esos mismos hijos cuando eran niños, las veces que se quedó sin nada para que ellos tuvieran algo. Y ahora estaban allí, dispuestos a encerrarla lejos de su casa y de sus recuerdos. Esa mezcla de dolor e indignación le dio una claridad que nunca antes había sentido. No levantó la voz, no lloró, no tembló. Simplemente caminó hacia la carpeta, la tomó con las 2 manos y la apretó contra el pecho. Los 3 hombres se quedaron mirándola, cada uno por razones distintas. Steven con molestia, Daniel con impaciencia, y el médico con un aire de superioridad profesional. Eleanor respiró hondo y colocó la carpeta sobre la mesa con calma. Abrió el broche metálico y desplegó los primeros documentos, las pruebas que Arthur había acumulado durante años, y, sin dramatismo, señaló el contenido. No dijo mucho. Apenas explicó que, antes de seguir con cualquier evaluación, había información que debía ser revisada. Steven soltó una risa corta, incrédula, y Daniel murmuró algo sobre perder el tiempo. Pero el médico, al ver el sello notarial y la claridad de algunos registros financieros, detuvo la mano que sostenía su lapicera. La sala, por primera vez desde que llegaron, quedó completamente silenciosa. Eleanor aprovechó ese silencio breve, casi frágil, para abrir la grabadora que Arthur había dejado en el cofre. Presionó el botón de reproducción sin mirar a sus hijos, confiando plenamente en lo que iba a sonar. La voz de Arthur llenó la sala. Cansada, pausada, pero firme. Él explicaba cómo había descubierto los desvíos de dinero de Steven, cómo había seguido los movimientos bancarios durante 1900 meses y cómo había contratado un investigador privado para confirmar las actividades ilegales de Daniel. Los hijos quedaron paralizados, como si escucharan a un fantasma revelar los secretos que creían enterrados. El médico, sorprendido, cerró la maleta lentamente y por primera vez miró a Eleanor con una expresión que no era profesional. Era respeto, quizá incluso temor. Ella mantuvo la mirada fija en sus hijos, observando cómo la soberbia se transformaba en pánico. Steven fue el primero en reaccionar, negando con la cabeza, diciendo que aquello era una manipulación, que Arthur había estado enfermo y confundido en sus últimos meses. Pero Eleanor ya no era la mujer que se encogía ante ese tipo de argumentos. Sacó los comprobantes de transferencias, los documentos de las deudas de juego y las imágenes de seguridad que Arthur había incluido. Todo estaba fechado, firmado, respaldado. Daniel, por su parte, comenzó a suar y a mover las piernas nerviosamente. Sabía que las pruebas sobre el blanqueo de dinero eran irrefutables. El médico, que ya había guardado su formulario, dio un paso hacia atrás, como si quisiera quedar fuera de cualquier implicación. Eleanor siguió mostrando cada documento con calma, sin disfraces, sin gritar, sin dramatismos. Era la verdad desnuda, puesta sobre la mesa. La tensión en la sala se volvió casi física, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Steven comenzó a caminar de un lado a otro, respirando hondo, intentando encontrar algunas salidas lógica al desastre que se estaba formando frente a él. Daniel, en cambio, parecía desmoronarse en silencio, evitando mirar a su madre. Eleanor los observó con una mezcla dolorosa de incredulidad y tristeza. Nunca imaginó que llegaría un día en que tendría que protegerse de sus propios hijos usando pruebas reunidas por el hombre al que había amado toda su vida. Pero allí estaba,
sosteniendo la carpeta como un escudo y una herencia al mismo tiempo. Se dio cuenta de que ese era el momento exacto en 1960 que Arthur había pensado cuando preparó todo, el momento en que ella necesitaría dejar de ser solo madre para convertirse en su propia defensora. Cuando el médico, visiblemente incómodo, anunció que no podía continuar con ninguna evaluación viendo aquel material, Steven explotó. Dijo que todo era un montaje, que Eleanor estaba perdida y que necesitaban actuar rápido. Fue entonces cuando ella levantó la mano y pidió que se callaran. Su voz no fue alta, pero sí lo suficientemente firme para que los tres hombres obedecieran. Y mientras tomaba aire para continuar, un pensamiento cruzó su mente, tan humano y espontáneo que ella misma se sorprendió. Si alguien está leyendo esto hasta aquí, gracias por acompañarme. A veces contar algo tan duro hace menos peso cuando uno siente que no está hablando sola. Si quieren compartir esta historia para que llegue a alguien que lo necesite, yo lo agradecería. Dicho esto dentro de su propio corazón, Eleanor volvió a la escena. Informó que todos los movimientos de ese día estaban siendo grabados y enviados en tiempo real a su abogado. La reacción fue inmediata. Steven miró a su alrededor buscando la cámara oculta, mientras Daniel retrocedía un paso como si acabara de darse cuenta de que habían cruzado una línea muy peligrosa. Eleanor señaló discretamente el pequeño dispositivo en la repisa. Un aparato que Arthur había dejado instalado mucho antes de morir, anticipando exactamente lo que ocurriría. El médico, que ya estaba a punto de salir de la casa, se detuvo en seco cuando escuchó que había una grabación. Eleanor observó cómo la seguridad de sus hijos se desmoronaba en cuestión de segundos. Ya no era solo la palabra de una madre contra la de dos adultos. Era un registro completo de sus intentos de manipulación. Una evidencia que podría destruirlos legalmente. En ese momento ella no sintió satisfacción, sino una calma distinta. La certeza de que, finalmente, la verdad estaba de su lado. Eleanor tomó el control de la situación, de una manera que ni ella misma habría imaginado días atrás. Les informó que la policía y su abogado habían sido contactados automáticamente cuando el médico cruzó la puerta, gracias a un sistema configurado por Arthur. Daniel abrió la boca como para protestar, pero no encontró palabras. Steven, por otro lado, comenzó a hablar rápido, intentando convencerla de que no los denunciara, alegando que habían malinterpretado la situación. Era evidente que el pánico había reemplazado la arrogancia inicial. El médico se apresuró a aclarar que él no tenía nada que ver con las decisiones de los hermanos y que se retiraba de inmediato. Eleanor simplemente asintió, señalando que su participación también había sido registrada. La fuerza que sentía ya no era solo emocional, era estratégica, un control total de un escenario que antes la aterraba. Cuando la sirena policial empezó a escucharse a lo lejos, Steven se llevó las manos a la cabeza como si finalmente entendiera la magnitud del desastre. Daniel, en cambio, se dejó caer en una de las sillas, respirando agitadamente, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. Eleanor permaneció de pie, firme, aunque por dentro algo se le removía. Esa no era la escena que jamás imaginó vivir con sus hijos. Pero también sabía que no podía permitir que la manipulación continuara. Cuando los oficiales tocaron la puerta, ella los recibió con la carpeta en la mano, entregando cada documento con una precisión que sorprendió a los agentes. No tenía miedo. Tenía claridad. Y esa claridad la sostuvo cuando vio el rostro desconcertado de sus hijos, al escuchar sus propios planes reproducidos desde la grabación que Arthur había dejado preparada. Los policías fueron profesionales, evitaron juicios antes de revisar todo, pero sus expresiones lo decían todo. Aquello no era un malentendido familiar, era una tentativa concreta de internación forzada basada en falsos informes. Eleanor respondió a todas las preguntas con serenidad, explicando el contenido del cofre y la carta que había recibido, mostrando incluso la copia de la estructura legal secreta que Arthur había diseñado para protegerla. El médico, tratando de salvar su reputación, confesó que había sido contactado por Jessica y pagado por adelantado para emitir un informe que insinuara incapacidad. Para Eleanor, escuchar aquello fue como recibir una última puñalada, pero también fue la prueba final de que Arthur había visto todo antes que ella. Los agentes registraron cada palabra, y uno de ellos le aseguró que ella estaba bajo protección a partir de ese momento. Con la casa ya más tranquila, Eleanor respiró profundamente mientras los policías conversaban con Steven y Daniel afuera. Desde la ventana ella veía a sus dos hijos,
Dos hombres adultos que alguna vez habían sido los niños que corrían por ese mismo jardín, ahora intentando justificar lo injustificable. Por un momento, un dolor profundo la atravesó. No era fácil verlos así, acorralados por las consecuencias de sus propias decisiones, pero también sabía que protegerlos no podía significar sacrificarse a sí misma otra vez. Cerró la cortina, se apoyó en la mesa y dejó que sus manos descansaran un instante. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a seguridad dentro de su propia casa. La voz de Arthur en la grabación seguía resonando en su mente, dándole fuerza en los silencios. Cuando los agentes regresaron al interior, le informaron a Eleanor que, de momento, quedaría registrada una denuncia formal y que tendría derecho a asesoría legal inmediata. Ella asintió sin titubear. No más dudas, no más silencios. Explicó que estaba dispuesta a colaborar en todo, que tenía aún más documentos guardados y que quería iniciar un proceso para garantizar que nada parecido volviera a ocurrir. Los policías le dijeron que debía mantenerse alerta, pues podían haber otras personas involucradas, especialmente Jessica, que había orquestado buena parte del plan. Eleanor confirmó que estaba preparada para enfrentarlo todo. Y mientras hablaba, sintió que aquella mujer insegura que salió de la lectura del testamento semanas atrás ya no existía. En su lugar estaba alguien despierta, decidida y con una lucidez que había renacido en medio del caos. Una vez que la policía se marchó, la casa quedó sumida en un silencio extraño, casi irreconocible. Eleanor cerró la puerta con cuidado y apoyó la frente unos segundos contra la madera. No lloró. No tenía lágrimas en ese momento. Lo que sentía era una mezcla de cansancio y alivio que le pesaba en el pecho, pero que también la hacía respirar más hondo. Caminó por el pasillo recogiendo las cosas que habían quedado fuera de lugar durante toda la confrontación. La carpeta, la grabadora, los papeles, todo volvió a la mesa del comedor, como si estuviera organizando las piezas de un rompecabezas que al fin empezaba a tener sentido. Mientras acomodaba los documentos, se sorprendió al darse cuenta de que ya no tenía miedo de estar sola. Por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no le parecía una amenaza. Eleanor se preparó un té caliente y se sentó junto a la ventana, observando el jardín que Arthur había cuidado tantos años. Sentía el cansancio acumulado en el cuerpo, pero también una ligereza nueva, como si hubiese soltado de golpe un peso que llevaba décadas cargando sin darse cuenta. Pensó en lo que había pasado, en lo que todavía tenía que enfrentar, y en cómo Arthur, incluso enfermo, había hecho todo lo posible para protegerla más allá del tiempo. Aquella carta, aquel cofre, aquella cuenta suiza, nada de eso era sobre dinero, era sobre dignidad, sobre devolvérsela. Eleanor tomó un sorbo del té y dejó que el calor le calmara la garganta. Tenía claro que los próximos pasos serían difíciles, pero ahora sabía que tenía en sus manos las herramientas necesarias para reconstruir su vida a su manera. Cuando el teléfono sonó al final de la tarde, Eleanor ya sabía quién era antes de mirar la pantalla. Steven. Durante unos segundos pensó en no atender, pero algo dentro de ella, quizá esa nueva firmeza que había nacido durante el día, la llevó a deslizar el dedo y responder. La voz de su hijo ya no tenía el tono arrogante de siempre. Era una mezcla de miedo, vergüenza y urgencia. Él intentó justificar lo ocurrido, diciendo que había sido Jessica quien lo presionó, que Daniel estaba metido en problemas y que no habían tenido otra opción. Eleanor escuchó sin interrumpir, sosteniendo el teléfono con firmeza. Cada palabra confirmaba lo que Arthur había escrito y lo que los documentos habían demostrado. Ellos habían estado dispuestos a sacrificar la vida de su propia madre para salvar sus propios errores, y aún así ella sintió una punzada de tristeza por la versión rota de los hijos que había amado tanto. Cuando colgó, Eleanor cerró los ojos por un momento, dejando que todo lo vivido aquel día la alcanzara de golpe. Era muchísimo para una sola persona, pero también era la prueba más clara de que aún quedaba una parte de ella que seguía viva, fuerte, despierta. Se puso de pie. Guardó todos los documentos con cuidado y caminó hacia la sala, donde la luz del atardecer entraba por las cortinas. Pensó en la fundación que comenzaría, en la reestructuración de las empresas, en la segunda vida que Arthur había preparado para ella sin que lo supiera. Y por primera vez desde que él murió, Eleanor sintió algo parecido a esperanza. No una esperanza ingenua, sino una que nace cuando una mujer que fue silenciada toda una vida finalmente encuentra su propia voz.
Ese día no solo había evitado ser encerrada, había recuperado su destino.